Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que se llama Ridge Regression, que también se le conoce como regresión lineal multinomial penalizada para respuestas continuas. Vamos a estudiar a través de varios ejemplos, vamos a estudiar un poco de la teoría, de los fundamentos para entender este método y espero que sea de su agrado, ¿no? Para poder empezar voy a compartir algunas diapositivas que traigo preparado para poder entenderle, explicarles todos los pormenores de este método y sobre todo diferenciarlo con el método de regresión lineal múltiple que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, voy a proceder a compartir las diapositivas, las cuales van a ser de gran utilidad para poder asimilar más detalles del material, ¿no? En este caso, el material que tenemos acá es un poco amontonado esta parte de la información. Déjenme separarla. Bueno, como les comentaba, el tema se llama Ridge Regression en forma simple, pero específicamente le vamos a llamar regresión lineal múltiple penalizada para respuestas continuas, porque el término de Ridge Regression no solamente es válido para respuestas continuas, ¿no? Es válido para muchos tipos de respuestas, ¿no? Bueno, vamos a primeramente a recordar en qué consiste el modelo de regresión lineal múltiple, que como mencionamos es una generalización del modelo de regresión lineal simple, en el cual se tiene más de una variable independiente que trata de explicar la variable dependiente o que trata de predecir la variable respuesta, ¿no? Por lo tanto, la regresión lineal múltiple se estudia para ver qué factores influyen en la variable respuesta o de otra manera, cuál de esas variables tiene más peso en la explicación de la variable dependiente, ¿no? Algunos ejemplos de regresión lineal múltiple son los siguientes: tiempo de traslado de un vehículo con base a la distancia, velocidad promedio, tráfico actual, conductor, etcétera. Es decir, que queremos ver cuál de estas variables independientes, la distancia, la velocidad promedio, tráfico actual, el tipo de conductor, produce un efecto menor en el tiempo de traslado de dichos vehículos, ¿no? Otro ejemplo puede ser para poder evaluar el nivel de producción de un empleado con base en las horas totales trabajadas, las faltas o retardos, las enfermedades que él tiene, su edad, su escolaridad, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, de lo que se trata es de identificar el peso que cada una de estas variables independientes tiene en el nivel de producción de un empleado, ¿no? Otro ejemplo es ganancia de un producto con base a costo de producción, costo de materias primas, costo de traslado. ¿Qué significa esto? Que queremos ver qué tanto ganamos en la producción de un producto con base a estas variables para ver cuál de ellas tiene más impacto en la variable respuesta, ¿no? También otro ejemplo muy popular que hemos mencionado aquí es rendimiento de maíz en función del ambiente, los fertilizantes, de los marcadores moleculares usados para identificar cuáles de estas variables influyen en el rendimiento. Sin embargo, como les comentaba, la ventaja de la regresión lineal múltiple es que puede ser utilizada como una máquina para hacer estudios asociativos, para identificar cuáles factores influyen en la variable respuesta, pero también puede ser utilizada para crear máquinas predictivas. En lugar de solamente ver cuáles variables influyen, crear una máquina que pueda predecir la variable respuesta tomando todos estos inputs o variables independientes como información útil, ¿no? También, entonces, el tema que vimos anteriormente, el tema 9, fue básicamente eso: cómo entrenar máquinas predictivas con respuestas continuas en función de varias variables independientes, siempre y cuando el número de variables independientes fuera menor que el tamaño de la muestra. Por lo tanto, ahora lo que le vamos a llamar Ridge Regression o regresión penalizada consiste en una generalización de la regresión lineal múltiple, capaz de funcionar en el contexto donde el número de variables independientes es más grande que el tamaño de la muestra. En el caso de la regresión lineal múltiple no penalizada, convencional, que estudiamos anteriormente, normalmente funciona bien siempre y cuando el número de observaciones sea más grande que el número de predictores o variables independientes. Cuando esto ocurre, que el número de predictores es más grande que el número de variables independientes, normalmente no funciona muy bien porque hay problemas en la estimación de los parámetros. La estimación de los parámetros son muy inestables y también
no garantizan buenas predicciones, ¿no? Por ello, cuando las variables tienen este problema, las variables independientes son más grandes que el número de observaciones, se recomienda utilizar la regresión Ridge Regression o regresión penalizada, ¿verdad? Otra cosa que también vale la pena es que este tipo de regresión es de suma importancia utilizarla cuando las variables, además de que son muchas, también están altamente multicolineales, es decir, que están altamente correlacionadas. Por multicolinealidad se refiere a una situación en la que más de dos variables explicativas en un modelo de regresión múltiple están altamente relacionadas o están correlacionadas, es decir, que explican en cierto grado la misma información y por lo tanto tienen una multicolinealidad perfecta cuando la correlación entre ellas es 1 o -1, ¿no? Lo que significa que en estos casos puedo descartar una de esas variables y no pasa nada porque no va a afectar la capacidad predictiva del algoritmo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en este caso lo que vamos a estudiar hoy son máquinas predictivas para ese contexto donde el número de variables independientes que vamos a incluir en el modelo es considerablemente mayor que el número de variables, que el número de observaciones. Y de esta manera, con este método se garantizan estimaciones apropiadas o razonables de los parámetros que garantizan también predicciones razonables para este tipo de contexto. También es importante mencionar que al final de cuentas la regresión lineal múltiple penalizada tiene como inputs prácticamente la misma forma del input de la regresión lineal múltiple. Por lo tanto, también la regresión lineal múltiple penalizada o regresión Ridge, como le hemos comentado en forma abreviada, lo podemos ver como una red neuronal unicapa, ¿verdad? Donde todas las variables independientes son la input layer y la variable respuesta que queremos predecir es la output layer. Y como no necesitamos estimar el input layer, por lo tanto tiene una sola capa, ¿verdad? Entonces, este modelo también es un caso particular de una red neuronal, pero con una sola capa, ¿de acuerdo? Pero sin capas ocultas. Eso lo vamos a ver cuando toquemos el tema de Deep Learning, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para recordar, en el modelo de regresión lineal múltiple que estudiamos anteriormente, la variable respuesta Y está en función de P variables independientes, ¿no? De P variables independientes. Y en este caso, Y está en función de todas estas P variables independientes. Y esas variables independientes ahora tienen la peculiaridad de que el número de variables independientes puede ser más grande que el tamaño de muestra, que el número de observaciones que tengamos para entrenar este modelo, ¿no? Y el término de error también es un término, es un término de error que normalmente se asume que tiene una distribución normal con una varianza sigma cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, el modelo es exactamente el mismo que el modelo de regresión lineal múltiple, con la única variante de que el número de variables predictoras o independientes puede ser más grande que el número de observaciones. Entonces, nada más recordando en el contexto de regresión lineal múltiple, este es el vector de variable respuesta, el modelo anterior para n observaciones, esta es la variable respuesta, estas son las variables, esta es la matriz diseño de las variables independientes. Les comentaba que como también tenemos que estimar un intercepto, le agregamos una columna de 1 y este es el vector de beta coefficients o coeficientes beta que necesitamos aprender a partir de los datos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto necesitamos una muestra de entrenamiento y este es el vector de error, ¿verdad? Y ya acomodando el modelo en forma matricial queda de esta manera Y igual a la matriz diseño X por el vector beta más un término de error, ¿verdad? Y también comentábamos que ya en forma simplificada, abreviada, el modelo de regresión lineal múltiple lo podemos expresar como Y igual a X beta más un error, ¿verdad? Y bajo regresión lineal múltiple estimábamos que beta gorro era igual a X transpuesta a X a la -1 por X transpuesta Y, ¿verdad? Y con esa beta gorro podíamos estimar, podíamos predecir tanto las observaciones del training como nuevas observaciones, simplemente haciendo esta multiplicación, multiplicando el X del training o del testing por los beta coeficientes estimados y de esa manera obteníamos los valores ajustados para el caso del training, es decir, las predicciones para las observaciones en el training o predicciones para nuevos datos, ¿de acuerdo? De esta manera, sacando la diferencia entre el valor verdadero de las respuestas y sus valores predichos, a esto le llamamos el error, ¿de acuerdo?
Y en el caso del modelo de regresión lineal múltiple, vimos que uno de los métodos para estimar los parámetros betas, para aprender esos parámetros betas a partir de los datos, era minimizando la suma de cuadrados del error, que es esta expresión que aparece aquí. La suma de cuadrados del error, esto es en términos de sumatoria y aquí expresada en términos matriciales, ¿no? Entonces, para poder estimar el estimador de mínimos cuadrados, simplemente procedimos a derivar con respecto a beta igualar a 0 y despejar a beta, y de esa manera obtuvimos el estimador de los coeficientes beta que dijimos que era igual a x transpuesta x a la menos 1 por x transpuesta y, ¿no? Entonces, eso ya lo estudiamos anteriormente y aquí viene nuevamente repetido el procedimiento. La sumatoria de cuadrados del error lo derivamos en forma parcial con respecto a las betas y obtenemos esta parte, después lo igualamos a 0 y obtuvimos lo que se le conoce como ecuaciones normales y después despejamos beta y obtenemos el estimador de mínimos cuadrados de los coeficientes beta, que es igual a x transpuesta x a la menos 1 por x transpuesta y. Y ya con este estimador podíamos aprender los parámetros, estimar los parámetros a partir de los datos y después con estos betas podíamos hacer predicciones para el training o para datos nuevos del testing set. Algunas propiedades que mencionamos de este estimador es que es insesgado, ¿sí? Pero eso de ser insesgado no siempre es una garantía de que produzca las mejores predicciones. Por ello, ahora vamos a generalizar este método de regresión lineal múltiple para el contexto donde tengamos más variables independientes que observaciones y vamos a ver que el estimador de los coeficientes betas cambia ligeramente, ¿verdad? Pero de esa manera garantiza mejores estimaciones para poder garantizar predicciones razonables en el testing set. Bueno, entonces, la modificación que se le agrega a la sumatoria de cuadrados para poder minimizar esa sumatoria de cuadrados es que a la sumatoria de cuadrados original de mínimos cuadrados que vimos anteriormente para obtener el estimador de beta, que es igual a x transpuesta x a la menos 1, ahora le agregamos una penalización. Por esto es que se llama regresión penalizada, porque además de la suma de cuadrados del error que se minimiza, la función de costo ahora se le agrega un término más que es esta expresión, ¿no? Donde podemos ver que hay un lambda, que es un hiperparámetro que vamos a tener que estimar de alguna manera, y lo que vamos penalizando son el cuadrado de cada uno de los coeficientes beta, ¿no? Es importante mencionar que cuando lambda es igual a 0, el estimador de Ridge Regression se regresa o se convierte exactamente en el método de mínimos cuadrados para la regresión lineal múltiple que estudiamos en el capítulo 9, ¿no? Sin embargo, también es importante que cuando el lambda, la penalización, el valor de lambda es muy grande, lo que hace es este parámetro forza que todos los coeficientes beta se vuelvan 0, ¿de acuerdo? Y tampoco queremos eso porque terminamos con un modelo con solamente el intercepto y todos los demás beta coeficientes iguales a 0, ¿no? Entonces, de lo que se trata en la regresión penalizada es buscar un valor de lambda que no sea infinito, que no sea muy grande, pero que tampoco sea 0, de tal manera que podamos garantizar buenas predicciones también en el testing set. Por eso se dice que la regresión penalizada, además de que funciona en el contexto que tenemos más número de variables independientes que observaciones, también es una poderosa arma para combatir lo que le llamamos el overfitting en una de las sesiones anteriores, es decir, cuando el modelo aprende no solamente el ruido de los datos, no solamente la señal de los datos, sino también el ruido que tienen estos datos. Y eso es un problema serio que lo hemos estado repitiendo, que provoca, que garantiza predicciones casi perfectas en el training set, pero predicciones muy malas en el testing set, es decir, que el modelo no tiene una buena capacidad de generalizar. Entonces, este modelo de Ridge Regression también ayuda a combatir el overfitting para poder garantizar mejores o razonables predicciones en datos nuevos, ¿no? Bueno, entonces, esta es la nueva función de costo, la función de pérdida, ¿no? Si se dan cuenta que contiene la sumatoria de cuadrados del error más algo más, y después el procedimiento para poderlo minimizar, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí en términos matricial, la función de pérdida ahora es la sumatoria de cuadrados del error más la penalización, ¿de acuerdo? Que en este caso en términos matricial queda como beta transpuesta de beta, donde D es una matriz de diagonales
pero con puros unos en todas las posiciones, menos en el intercepto que tiene un 0. Significa que el intercepto como tal no se penaliza, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, pero es mucho más fácil visualizarlo y entenderlo de esta manera, ¿no? Es mucho más sencillo, es lo mismo, ¿no? Pero nada más expresado en forma matricial. Por lo tanto, para poder estimar el nuevo beta, pero ahora utilizando la función de pérdida penalizada, lo que se hace es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Procedemos a encontrar el óptimo de betas que garantiza que la sumatoria de cuadrados penalizada sea muy pequeña, se minimice, ¿de acuerdo? Entonces, para eso lo que hacemos es derivar esta expresión con respecto a beta, ¿sí? Y derivando con respecto a beta, obtenemos esta expresión que está acá, ¿de acuerdo? Y después lo que hacemos de la misma manera, igualamos a cero, a esto se le llama también el gradiente, a ese gradiente lo igualamos a 0, y después de que igualamos a 0, despejamos a la beta, y obtenemos que el estimador de Ritz Regression para respuestas continuas es X transpuesta X más lambda por D, que puede ser una idéntica si ya no tomamos en cuenta el intercepto. La inversa de eso por X transpuesta Y. ¿Qué significa? Que es prácticamente igual al estimador de mínimos cuadrados sin penalización, pero tiene, además de X transpuesta X, tiene más lambda por T, que les digo que es igual a la idéntica si quitamos el intercepto por X transpuesta Y, ¿no? Entonces, este es el término de penalización, pero hay un detallito acá, que aquí podemos obtener el número de soluciones posibles dependiendo de las betas que elijamos. Entonces, el parámetro lambda no se aprende a partir de los datos en forma como se hace para los coeficientes beta, sino que ese valor lo tenemos que estimar, proponer de una forma razonable para poder utilizarlo y garantizar predicciones razonables en nuevos datos, ¿no? Una forma de hacerlo es con validación cruzada, ¿no? Por lo tanto, ahora el estimador de beta, si yo le saco el valor esperado, ya no es sin sesgado como el estimador de las coeficientes beta en el contexto de regresión lineal múltiple no penalizada, ¿no? Ahora es sesgado, ¿no? ¿Por qué es sesgado? Porque simplemente al momento de agregar esa penalización, el estimador sacrifica un poco de insesgamiento, se vuelve sesgado, pero lo que tiene la ventaja es que reduce su varianza un poco, ¿no? Entonces, pero esto a la vez garantiza, ayuda para que pueda generar predicciones bastante razonables en nuevos datos o en el testing set. Ahora vamos a ver como un algoritmo de cómo poder elegir ese valor de lambda. Les comentaba que una forma de hacerlo es a través de validación cruzada, ¿no? Entonces hay que utilizar validación cruzada para elegir ese lambda. Como no tenemos contacto con Dios, pues tenemos que hacerlo con herramientas matemáticas, con herramientas estadísticas, y un procedimiento muy aceptado para estimar ese lambda, ese hiperparámetro lambda, es haciendo validación cruzada. Por lo tanto, este es un algoritmo para poder estimar el parámetro lambda de forma razonable y eficiente. Primero, en este caso, como tenemos que definir el hiperparámetro, en este caso es lambda, ¿sí? Y para cada valor tenemos que generar un grid de valores, tenemos que proponer muchos valores candidatos posibles para ese valor de lambda que puedan garantizar el mínimo en la sumatoria de cuadrados del error penalizada y que garantice, y lo cual va a garantizar buenas predicciones en el testing set, ¿de acuerdo? Entonces generamos un grid, por ejemplo, supongan que elegimos a 100 candidatos de lambda, ¿de acuerdo? Y suponemos que dentro de esos 100 candidatos de lambda hay uno que garantiza buenas predicciones en la muestra, en datos no utilizados para entrenar o en el testing set, ¿no? Entonces, para cada uno de esos valores de lambda, vamos a suponer que ya tenemos un dataset. Lo que vamos a hacer es particionar esos datos en una muestra de entrenamiento y una muestra de validación. Enseguida se procede a ajustar el modelo con la muestra de entrenamiento y se evalúa la capacidad predictiva con ese lambda específico en el testing set, ¿no? Y esto se repite para cada uno de los 100 valores candidatos de lambda, ¿no? Y después lo que hacemos es reportar para cada valor candidato de lambda en el validation set una métrica de capacidad predictiva. Y elegimos el valor óptimo de lambda, aquel valor que nos garantiza las
las mejores predicciones en el testing set, el que garantiza, por ejemplo, mean square error más pequeños en el testing set, o MAE más pequeños en el testing set, o MAPE en el testing set, ¿de acuerdo? Y de esta forma se elige al valor de lambda, ¿de acuerdo? Ya que se eligió el valor de lambda, si esto era parte ya que se eligió el valor de lambda, podemos utilizar ese valor de lambda para hacer las predicciones finales del testing set. Y si no, muchas veces cuando el dataset es pequeño, lo que se recomienda es reentrenar el modelo, juntando toda la información del training y validation, reentrenar el modelo con los datos completos, con ese óptimo valor de lambda, y con ese modelo finalmente entrenado se hacen las predicciones de nuevos datos o del testing set. Entonces, para poder entender un poquito de los cálculos usando este algoritmo de risk regression o regresión lineal múltiple penalizada, vamos a ver un ejemplo. Este mismo ejemplo lo vimos, creo que en el dato anterior, pero ahora con una variable respuesta ligeramente distinta, ¿no? Este ejemplo, vamos a suponer que tenemos 5 genotipos evaluados en 2 ambientes y la variable respuesta ahora es la altura de planta en centímetros, ¿no? La altura de planta en centímetros. Y que queremos hacer una máquina predictiva para poder predecir esa altura de planta. Pero lo único que tenemos como input es el ambiente en el que se sembró esa planta y el genotipo, el tipo de híbrido, el tipo de planta, el tipo de material genético de esas plantas, ¿no? Y en este caso vamos a tener 5 híbridos y evaluados en 2 ambientes, ¿no? Por lo tanto, el modelo se entrenará para efectos de ejemplo, vamos a entrenarlo con las primeras 7 observaciones, que eso van a ser nuestro training, y la capacidad predictiva lo podemos hacer, o el validation lo podemos hacer con las restantes 3 observaciones, ¿no? Y aquí están los datos, vean, las 10 observaciones, la segunda columna es el ambiente al que corresponde, por ejemplo, las primeras 3 observaciones pertenecen al ambiente 1, las siguientes 4 observaciones pertenecen al ambiente 2, y después la 8 al ambiente 1, también la 9 y la 10 al ambiente 2. Y después viene la columna de los genotipos. En la primera observación, la primera pertenece al genotipo 1, la segunda al 2, la tercera al 3, la cuarta y 5 al 4, la observación 6 al 5 y la 7 al 2, la 8 al 1, la 9 al 5 y la 10 al 3, ¿no? Y estas son las alturas de plantas medidas en el training set de estas 10 plantas estudiadas, ¿no? Por lo tanto, para poder entrenar el modelo, como les comentábamos, vamos a utilizar las primeras 7 observaciones y estas son la información del training de la variable respuestas. Estos son las primeras 7 respuestas, ¿sí?, de la variable de Y, ¿de acuerdo? Los acomodamos en algo que le llamamos Jet Training, ¿de acuerdo? Jet Training. Y después creamos la matriz diseño para ambientes. La matriz diseño para ambientes es esta que está acá. Las primeras 3 observaciones pertenecen al ambiente 1 y las segundas 4 observaciones pertenecen al ambiente 2, por eso tiene puros ceros y 0. Es decir, como se trata de una variable categórica que tiene 2 ambientes, creamos 2 variables dummy, ¿de acuerdo? Y ahora, en este caso, no vamos a meter interceptos, simplemente como les mencioné anteriormente, podemos agregar el intercepto, pero tendríamos que quitar de una de estas columnas, son equivalentes. Ahora no, vamos a utilizar la información de los ambientes tal cual, sus variables dummies que le corresponden. ¿Y por qué esta tiene puros unos, unos, uno? Porque las primeras 3 observaciones en el training pertenecen al ambiente 1, y después las últimas 4 tienen 1, 1, 1, 1, 1, y en la columna 2, porque las últimas 4 observaciones pertenecen al ambiente 2, ¿no? Y después esa que le llamamos G1 es la matriz diseño para los genotipos en el training. Vean, aparece 1, 1, 1, después 1 y 1, es decir, que la línea 4 aparece en 2 observaciones, ¿no? Mientras que la línea 1, 2 y 3 aparecen nada más en estas, y también la línea 2 aparece en la observación 7, ¿no? Y la línea 5 aparece en la observación 6, ¿no? Mientras que la línea 4 aparece en la observación 4 y 5. Entonces, estos son las matrices diseños de ambientes y de genotipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el vector de variable respuesta tiene una dimensión de 7 por 1, la matriz diseños de ambiente tiene una dimensión de 7 por 2 y la matriz diseño de genotipos tiene una dimensión de 7 por 5. Si se acuerdan, cuando vimos regresión lineal múltiple, ¿no?, les quitábamos unas columnas también a
a ambas y a la de genotipo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el caso de regresión lineal múltiple dijimos que es muy susceptible a la multicolinealidad y que tiene que ser de rango completo para poder hacer la estimación adecuada. Aquí en el contexto de Ridge Regression eso no importa. Entonces vamos a juntar solamente la estimación, la matriz diseño de E y G1 directamente y vamos a ver qué hace las estimaciones sin problema, ¿no? ¿Por qué? Porque este método, como mencionamos, tiene la ventaja de que puede lidiar mejor con variables independientes altamente correlacionadas, ¿no? Variables independientes multicolineales, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que tengo acá nuevamente es el jet training, ¿sí? Que es de 7 por 1, que son las variables respuesta de la altura de la planta de las primeras 7 observaciones, ¿no? Y ahora voy a llamar X training a la unión de la matriz de diseño de ambientes y la matriz diseño de genotipos. Entonces estoy concatenando. Aquí hay 2 y aquí hay 5 columnas, por lo tanto la matriz diseño del training contiene 7 columnas, 2, 4, 6 y 7. Y simplemente estoy concatenando estas dos matrices, ¿no? Bueno, ya que tengo el Y y el X training, voy a proceder a hacerlo en forma manual el cálculo, ¿no? De las betas, de los coeficientes betas. Pero para poder hacer eso, voy a elegir un valor arbitrario de lambda. ¿Por qué? Porque les comentaba, ahora el detalle para utilizar Ridge Regression es que tengo que asumir un lambda, ¿sí? Y eso lo tengo que estimar de alguna manera que vamos a ver más adelante cómo estimarlo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a asumir un valor de lambda. Entonces, lo que vamos a hacer para estimar los coeficientes beta, vamos a hacer esta operación matricial, X transpuesta X más lambda por I a la menos 1, todo el inverso de esa X transpuesta X más lambda I, el inverso de toda esa matriz por X transpuesta Y, ¿no? Como les comentaba, ahora X voy a utilizar el X training que contiene solamente 7 hileras, ¿sí? 7 hileras y 7 columnas, ¿sí? Si se dan cuenta, en este caso, todavía está en el límite del número de columnas que puede tolerar el modelo de regresión lineal múltiple. Tiene 7 observaciones y 7 columnas, pero tiene un problema aquí de multicolinealidad porque hay podríamos quitar una columna de los genotipos para que no haya redundancia. Entonces, en este contexto, el modelo de Ridge Regression debe de funcionar bien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta es la transpuesta de X, significa que también es de 7 por 7 porque tienen igual número de hileras a columna. Entonces voy a proceder a hacer el cálculo manual de los coeficientes beta multiplicando X transpuesta X y después le voy a sumar lambda por I. Le decía la D, en el caso anterior lo ponía como D, simplemente tomando en cuenta el intercepto, pero si elimino el intercepto, esa D se convierte en una matriz idéntica de tamaño P, que equivale al número de variables independientes. Y en este caso, vamos a trabajar de esa forma, ¿no? Bueno, ahora sí, hago el producto de X transpuesta X, pero con la información del training. X transpuesta X, renglón por columna, me da esto, ¿no? Renglón por columna, hay 1, 1, renglón, caray, el renglón por columna, ¿no? ¿Y por qué me da 2 acá? Bueno, la transpuesta de X, creo que aquí la transpuesta de X es 1, 1, 1. Entonces acá creo que hay un detallito. Entonces la transpuesta de X es esta. Déjenme minimizar porque creo que están al revés. La transpuesta de X es, según la información que tenemos acá, la transpuesta de X es esta. La transpuesta de X es esta. Estaba al revés la matriz, ¿no? Ok, la transpuesta de X es esta por X. Y ahora sí, renglón por columna, 3, ¿de acuerdo? Después renglón por columna. Y aquí queda 4, los últimos 4, ¿no? Después renglón por columna, queda nada más 1, nada más hay un, todos los demás son ceros en esta columna y la primera posición es 1. Después renglón por columna, también 1, ¿no? Sale, entonces ya está. Entonces, estos X transpuesta X es una simple operación matricial, ¿no? Y resulta como X transpuesta X, esta matriz que está acá abajo, ¿no? Nada más había puesto ahí al momento de copiar y pegar las matrices al revés, había puesto primero la X y después la X transpuesta, pero ya está corregido, ¿no? Déjenme maximizar la pantalla
pero el detalle está que está tardando un poquito en guardar. Y ahora que acabe de guardar lo maximizo. Y después de que tengamos X transpuesta a X, lo que vamos a calcular va a ser, le vamos a sumar más el lambda por la idéntica, ¿de acuerdo? Y después le vamos a calcular la transpuesta a eso, X transpuesta a X más lambda por la idéntica, le vamos a obtener la inversa y después lo vamos a multiplicar por X transpuesta Y. Ok, aquí está. Vamos ahora a hacer el cálculo de lambda por la idéntica, ¿no? Y también la idéntica pues va a ser de 7 por 7, puros unos en la diagonal, y le agregamos un valor de lambda que es 0.828. Estoy eligiendo un valor arbitrario de lambda, ¿no? Y después vamos a ver cómo elegir ese óptimo valor de lambda. Entonces, esta es la matriz de lambda por la idéntica, ¿no? Ahora se lo vamos a sumar a X transpuesta a X más lambda I, ¿no? Entonces, esta es la matriz de X transpuesta a X, le sumo esta matriz de lambda por I y resulta esta matriz que está acá. Entonces, simplemente a cada valor de la diagonal se le suma el 0.828 y todos los fuera de la diagonal de esta matriz quedan exactamente iguales. Ahora ya tenemos X transpuesta por X más lambda I, ¿de acuerdo? Ahora vamos a obtener la inversa de esto. Vamos a obtener la inversa. ¿Cómo se calcula la inversa? La inversa lo vamos a usar, lo vamos a calcular utilizando el comando solve en R. El comando solve en R. Y la inversa resultante es esta matriz que está acá. Esta matriz que está acá. Bueno, ya no voy a dar más detalles porque es una simple, la inversa de una matriz, ¿no? Ahora voy a calcular la X transpuesta por Y. Porque para poder calcular los coeficientes beta necesito la inversa de X transpuesta a X más lambda I, la inversa de eso, por X transpuesta Y. Entonces, esta es X, esto es X transpuesta, y esto es Y, ¿de acuerdo? Este es el vector Y del training. Y empiezo renglón por columna. Entonces, la primera posición es la suma de estos tres, ¿de acuerdo? Después, renglón por columna, ¿eh? Y el siguiente valor es la suma de los últimos cuatro, y así sucesivamente. Una vez que tenemos ya X transpuesta por Y, procedemos a calcular las betas. ¿Cómo se calculan las betas? Repito nuevamente, para calcular las betas, ocupo calcular esta operación que puse acá. X transpuesta X más lambda I, la inversa de eso, por X transpuesta Y. Entonces hago la multiplicación de la inversa de X transpuesta X más lambda I por X transpuesta Y. Y haciendo esa multiplicación, obtengo que las betas, aquí está, esto es X transpuesta X, esto es la inversa de X transpuesta X más lambda I, y esto es X transpuesta Y. Realizo esta multiplicación y me da esto de coeficientes beta, ¿no? Estos son los coeficientes betas, que los puedo decir beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 y beta 7, o puedo ponerle beta 0 a beta 6, pero aquí en este caso, para no confundirle, aunque le puse ahí beta 6, le voy a llamar beta 1 hasta beta 7. Por lo tanto, el modelo ajustado contiene 126, el primer valor de beta por X1, el segundo valor por X2, más el tercer valor por X3, y así sucesivamente. Entonces aquí debería ser X7, ¿no? Bueno, aquí es X7, déjenme corregirlo, si no se van a equivocar, ¿no? Bueno, ¿esto para qué me sirve? Esta ecuación me sirve para hacer predicciones, tanto del training como en el testing. Lo único que tengo que, por ejemplo, para una observación, para una hilera, tengo que saber cuánto vale su valor de X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7. Los multiplico por sus correspondientes coeficientes y hago esta sumatoria y obtengo la predicción de esa hilera de training o de testing set, ¿no? Entonces, así se hacen los cálculos. Entonces, aquí voy a hacer las predicciones para cada una de las 7 observaciones en el training, ¿no? Entonces, esto es para X1, para X2, X3, X4, X5, X6 y X7, para la observación 1. Entonces, estos valores de ceros y unos provienen de la matriz diseño del training, ¿de acuerdo? La matriz diseño del training que dijimos que es esta matriz diseño que está acá. Esta matriz diseño que está acá. Esta es la matriz diseño del training. 1, 0, 1. 1, 0, 0 y 1. Significa que aparece en la primera y tercera posición, aparecen 1, ¿verdad?
Ahí está, primera y tercera posición. Y después 1, 0, 0 y 1, ¿no? Ese es para la segunda observación, ¿no? Vamos a verlo. 1, 0, 0 y 1. Y después aparece 1, 0, 0, 3 ceros y un 1, ¿no? Después 1, 3 ceros y un 1, y todos los demás ceros. Y así se obtienen todas las predicciones para cada uno de los elementos del testing set. Son 7 predicciones. Pero lo que debe de quedar claro, una vez que ya tengo los beta coeficientes, ya puedo hacer predicciones tanto del training como de nuevos datos del testing, ¿no? Y lo único que tengo que saber es su vector de inputs. Conociendo su vector de input de cada nuevo individuo que quiero predecir, yo lo único que tengo que tener cuidado es que se multiplique cada uno de esos valores por su beta coeficiente que le corresponde, y de esa manera realizo las predicciones. Y estas son las 7 predicciones para los 7 elementos del training set. Ya que tengo eso, voy a proceder a calcular el mean square error. Miren, esos son los valores observados, es decir, con estos valores son los que entrené el modelo, ¿de acuerdo? Son los mismos valores que entrené. Estos son los mismos valores, y ahora estos son los predichos. Este es el vector. Con esto construye el vector de valores predichos. Vean, el primero dice 145, ¿no? Aquí está el 145.99. El segundo es 158.7784. El siguiente es 147.06 y el último es 169.325. Entonces, estos son los valores observados del training, de las 7 observaciones del training, y estos son los valores predichos. Saco la diferencia, obtengo esto, pero lo que quiero calcular es el mean square error. ¿Cómo se calcula? A cada valor observado se le resta su predicho, se eleva al cuadrado y se hace la suma de los 7 observados y se divide entre 7, y de esa manera obtenemos el mean square error del error. Es bien grande el error, ¿verdad? 735.4033. Dijimos que el mean square error, entre más cercano a 0, mejor la predicción. Entonces significa que aquí el modelo quizá no elegimos el parámetro lambda óptimo, ¿no? Ahora voy a hacer las predicciones para las 3 observaciones del testing set. Entonces, estas 3 observaciones son las últimas 3 observaciones de la tabla donde se reportan los datos para este experimento. Y esta es la matriz diseño para la parte del testing, para el ambiente 1, significa que esto es para el ambiente 1 y este es para el ambiente 2. ¿Okay? Y esta es la matriz diseño. Déjenme ver, como que aquí hay algo raro en la matriz diseño, porque se supone que deben de ser, la observación es 1, 1, 1, 1 y 2, ¿de acuerdo? Significa que 2 están en el ambiente 1 y 1 en el 3, entonces aquí hay un 1 de más, ¿no? Aquí este es un 0, ¿no? Porque la observación 8 y 9 están en el ambiente 1 y la observación 10 está en el ambiente 3. Ya está corregido eso. Creo que los cálculos no se alteran nada. Por lo tanto, el vector de variable respuesta es de 3 por 1. El vector de la matriz diseño, en este caso para los ambientes, de 3 por 2, y para los genotipos es de 3 por 5, ¿no? Entonces significa que en la observación 8 está presente el genotipo 1, mientras que en la observación 9 está presente el genotipo 5, mientras que en la observación 10 está presente el genotipo 3, ¿no? Juntando estas dos matrices, voy a crear el input para el testing. Y ya teniendo ese input para el testing, puedo utilizar los coeficientes beta estimados anteriormente y puedo realizar las predicciones, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Por supuesto que cuando lo hacemos con las librerías, todo esto, estos acomodos lo hace la librería en forma automática, pero cuando se hace en forma manual hay que tener mucho cuidado con esto para no cometer errores, ¿no? Entonces voy a juntar esas dos matrices, la de ambiente, aquí sí está correcto. Esto era la parte de la matriz diseño de ambientes y esta es la parte de la matriz diseño de genotipos. Entonces, esta es la matriz diseño para las 3 observaciones en el testing set. Por lo tanto, ahora voy a hacer las predicciones para cada una de las observaciones del testing set. Y aquí está, lo hice en forma de sumatoria, pero también lo podemos hacer en forma matricial, ¿no? Vean, vamos a ver. Aparece 1, 0 y 1. 1, 0 y 1, todos los demás 0.
sumo esto, lo que resulta de estos dos valores y da esto, ¿no? Y la siguiente es 1 y el último 1, ¿no? 1 y el último 1 y da esto, ¿no? Y el otro es 0, 1, 0, 0 y 1. 0, 1, 0, 0 y 1. Entonces 1 y 1 acá. Sumo estos dos valores y dan esto de predicciones. Y recuerden, las observaciones del training, los valores observados son estos, pero estos no los utilicé para entrenar, estos los tengo guardaditos nada más para corroborar qué tan buenas o malas son las predicciones, ¿no? Y ahora sí, tengo los valores observados del testing, que son estos tres valores, y las predicciones, que son estas tres observaciones, estos tres valores son las predicciones para la observación 8, 9 y 10. Y aquí están. Y calculo su mean square error, ¿no? Para cada uno de ellos, y después calculo un mean square error promedio. Agarro el valor observado menos el predicho al cuadrado, más el valor observado menos el predicho al cuadrado, más el valor observado menos el predicho al cuadrado, lo sumo esos tres valores y después lo divido sobre 3 y me da esto de mean square error. También es bastante grande. ¿Qué significa? Que la elección del valor de lambda no fue óptima, ¿no? Pero lo importante es que ya entendimos cómo hacer los cálculos y simplemente consiste en calcular beta hat, el estimador de beta, utilizando las matrices diseños, ¿sí? Y los valores de y esa beta se estima x transpuesta x a la menos 1 más lambda por i, se le saca su inversa por x transpuesta y ya obtenemos las betas. Una vez que obtenemos las betas, simplemente esas betas los multiplicamos por los valores de input en la matriz diseño del testing, de las X, y de esa manera obtenemos las predicciones del testing set o también para el training set. Entonces, este ejercicio lo repetí varias veces, lo repetí 10 veces, ¿de acuerdo? Pero con diferentes valores de lambda. Por ejemplo, probé con lambda igual a 4.46 y esto fue el mean square error del training y este fue el mean square error del testing. Después probé con un lambda de 2.2648 y este fue el valor del training y este fue el valor del testing. Significa que entre más grande lambda, más peores son las predicciones. Acá después le bajé un poco más al valor de lambda y aquí también mejoraron las predicciones, el mean square error del training y del testing, ¿no? Pero para no hacerse las largas, de estos 10 valores que probé de lambda, el valor que más pequeño mean square error en el training, en el testing producen, es el valor de lambda igual a 0.01969, ¿no? ¿Y por qué el valor de lambda es bastante pequeño? Porque simplemente el número de observaciones con las que entreno es exactamente igual al número de variables independientes. Entreno con 7 observaciones y tengo 7 variables independientes. Significa que está en el límite, por lo tanto, no espero que el valor de lambda sea muy grande. Pero en el contexto de un problema, por ejemplo, los que tenemos en genómica, donde tengo 1000 individuos, 1000 líneas, ¿de acuerdo? Pero tengo 1.000.000 de marcadores, yo esperaría un lambda mucho más grande, ¿no? Para de esa manera poder garantizar buenas predicciones, porque en este caso el número de variables independientes supera en un margen de 100 o más las observaciones que se tienen, ¿ok? Pero lo interesante es que aquí lo que debe de quedar claro, ¿qué hice? Tengo el training y testing en cada partición, ¿no? Tengo el training y testing. Y tengo el mismo training y testing. Vamos a hacer una sola partición. Tengo training y testing. Entonces lo que hago es, con este valor de lambda, entreno el modelo y veo su capacidad predictiva en el training y testing. Voy guardando. Después agarro otro valor de lambda, que es este, y guardo. Después agarro otro valor de lambda y así sucesivamente. Y con estos 10 valores de lambda, con estos 10 valores de lambda, yo hice un grid y finalmente podría yo reentrenar el modelo utilizando este valor de lambda óptimo, 0.0196961. Como les decía, el algoritmo que les mencioné anteriormente para poder estimar el hiperparámetro lambda consiste en tener el dataset, después dividirlo. En este caso dividimos 70% para training y 30% para validación, ¿sí? O testing, ¿no? ¿Y qué hacíamos? Con ese 70% entrenaba el modelo con cada uno de los lambda y reportaba la capacidad predictiva en el testing set, ¿no? Y lo hice para los 10 valores de lambda. Y ya después, como tengo los 10 valores de lambda y sus mean square error en el testing, elijo que el mejor modelo es el mejor lambda, es ¿no? Finalmente, lo que podemos hacer es reentrenar el modelo
juntando todas las observaciones, suponiendo que todo esto era parte del training, juntando todas las observaciones y finalmente hacer las predicciones a un testing set que tengamos disponible, ¿no? Entonces, aquí lo que procedía ahora es entrenar también el modelo. Es decir, en este caso, no reentrené el modelo con todas las observaciones, simplemente lo que extraje es los beta coefficients de este lambda óptimo, de este lambda que es de este lambda .01969. Con ese lambda yo calculé los betas para este conjunto de datos que tiene 7 valores en el testing, en el training, y estos son los betas de ese lambda óptimo. Estos son los beta coeficientes de ese lambda óptimo, ¿no? Entonces, como estos son los beta coeficientes de ese lambda óptimo, por lo tanto, la ecuación de regresión, la ecuación para hacer las predicciones queda de esta manera, ¿no? Es decir, beta 1 por X1, beta 2 por X2, beta 3 por X3, beta 4 por X4 y así sucesivamente. Pero es más fácil hacerlo con una multiplicación de matrices, ¿no? Tú lo puedes hacer. El X del training, por ejemplo, aquí lo puse el X de todas las observaciones. De las 10 observaciones, lo multiplico por ese beta que obtuve anteriormente. Y de esa manera obtengo las predicciones. Estas 7 primeras son del training y las restantes son del testing set. Y después lo que hice aquí fue calcular el mean square error del training y el mean square error del testing. Y esto me dio de mean square error del testing. Bueno, ahora, también este ejercicio lo hice con una librería que se llama GLMNet, que la vamos a utilizar muchísimo para entrenar modelos penalizados, no solamente de respuestas continuas, sino también de respuestas binarias, respuestas de conteo, incluso hasta multivariado, ¿no? Lo hice también este ejercicio con el modelo, con esta librería que se llama GLMNet, y esto me dio de mean square error en el training y esto me dio de mean square error en el testing. Significa que salió mejor lo que hicimos en forma manual, ¿no? Pero no es por mucha la diferencia, ¿no? Entonces, déjenme, voy a abrir el código. También tengo el código de esos cálculos que hicimos anteriormente para que los podamos ver rápidamente. Vean. Aquí lo que hago primeramente es simular los datos, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es simular los datos. Aquí le puse que el beta coeficiente para el ambiente 1 es 190, para el ambiente 2 190, y los otros efectos aquí los simulé como aleatorios, pero para 10 observaciones, 5 genotipos y 2 ambientes. Y aquí creo las matrices diseño. Aquí creo la matriz diseño de ambiente, aquí creo la matriz diseño de genotipo, aquí le incluyo interacción y aquí voy a imprimir los datos para que vean. Estos son los datos simulados. Eso no es muy importante. Estos son los datos simulados. Ambiente, genotipo y la variable respuesta que dijimos que era altura de la planta en centímetros. Después, lo que hago es simplemente selecciono los índices que van a formar parte del training, ¿no? Y extraigo de ese dataset que contiene las 10 observaciones las que van a formar parte del training, las primeras 7, ¿no? Entonces aquí creo este dataset que contiene las primeras 7 observaciones. Y después aquí lo que hago es juntar la matriz diseño de ambientes con la de genotipo, pero solamente para el training, ¿no? Solamente para el training. Y aquí extraigo la variable respuesta Y, pero es solamente para el training. Déjenme imprimirlo. Después, aquí es muy difícil darse cuenta de qué valores de lambda utilizar, ¿verdad? Entonces, una forma de obtener los lambdas es simplemente escalando la matriz diseño de la X, del training, y escalándola. Y aquí estoy escalando la matriz con scale, le quito su media y lo divido sobre su desviación estándar a cada columna de la matriz diseño. Y también para efectos de poder estimar o elegir un lambda, los valores del grid para lambda, un lambda mínimo y un lambda máximo, lo que hago es también escalo la respuesta, ¿no? Entonces escalo el input de las X y escalo las respuestas y después utilizo como valor máximo de lambdas el valor absoluto del producto de ese X por ese Y y sumo las columnas, ¿no?
y lo divido sobre la longitud del número de datos, en este caso que son 7, y ese va a ser como el valor de lambda máximo que voy a utilizar en mi grid. Y entonces este va a ser el valor lambda máximo. Vean acá, cuando yo hice esto, en el grid que utilicé, no, creo que está más abajo. Este es el lambda máximo, ¿no? Y después calculo el lambda mínimo. El lambda mínimo lo multiplico, simplemente aquí hago un if else. Si el número de rows, el número de hileras de la matriz de inputs del training es mayor que el número de columns, es decir que si estoy en el contexto donde el número de observaciones es más grande, ¿sí? El número de observaciones es más grande que el número de variables independientes, voy a utilizar como valor mínimo de lambda 0.0001, ¿no? Pero si estoy en el caso de que no son más grandes, le voy a poner el valor mínimo de lambda un valor de 0.01, ¿sí? Entonces, esto es importante porque dependiendo de si tengo más observaciones, tengo más variables independientes que observaciones, voy a utilizar un valor mínimo de lambda más pequeño. Pero si tengo prácticamente igual, voy a utilizar este valor, ¿no? Y entonces con eso calculo el valor mínimo de lambda, que es 0.01, ¿no? Y es el valor que puse acá, 0.01. Y ya después, lo que hice simplemente fue y lo comparo con los valores que produce la librería para más o menos darme cuenta si lo estima de la misma manera los valores de lambda, ¿no? Y vean los valores que propone la librería. No son exactamente igual, pero son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, aquí pone el valor mínimo para los 10 valores, 0.06, y este es el valor máximo. Significa que hay algo que tengo perdido de cómo elige los lambdas, porque esta librería GLMNet elige 100 valores de lambda. Aquí le puse que genere 20, pero nada más está generando 10. Estoy imprimiendo 10. Entonces, así genera los valores de lambda, pero no dan exactamente igual, así como los generé de esta manera. Pero no hay ningún problema con eso, no tienen que ser exactamente iguales, ¿no? Y aquí le pongo que imprima cuál es el valor de cada uno de los lambdas. Aquí me dice cuál es el valor de cada uno de los lambdas, y aquí está el vector de lambdas que produce la librería, y voy a imprimir el vector de lambdas que vamos a crear nosotros a mano. Entonces yo lo que hago, voy a generar también el mismo número de valores de lambda 10, pero empezando una secuencia en escala logarítmica del mínimo al máximo, y voy a generar también 10 valores. Entonces lo que estoy generando aquí son esos 10 valores. Y ahí están los 10 valores, pero como los voy a poner en escala logarítmica, los voy a poner acá para que lo podamos entender mejor. Aquí están ya, en escala logarítmica, ambos. Entonces, bueno, aquí están generados en escala logarítmica. Aquí ya lo estoy reduciendo a la escala, sin escala logarítmica. Y podemos ver que los que genera la librería son estos, ¿no? Y los que yo generé en forma manual son esto. Entonces, lo que yo generé en forma manual difiere ligeramente con los que genera la librería. No entiendo bien cómo los genera, pero creo que no hay mucha diferencia. Significa que si se trata de entrenarlo en forma manual, ustedes pueden programar la función x transpuesta x más lambda por y, le saca su inversa, por x transpuesta y pueden elegir un grid de lambdas con esta forma que les estoy explicando acá, y por lo tanto van a llegar a una muy buena solución también, ¿sí? No va a ser exactamente igual, pero en términos de capacidad predictiva puede ser en algunos casos ligeramente mejor o en algunos casos ligeramente peor, pero el procedimiento que les estoy dando acá funciona, ¿no? Bueno, entonces estos son los lambdas generados por la librería, y estos son los lambdas que generé en forma manual. Repito nuevamente, simplemente para calcular el valor máximo, lo que hice fue multiplicar el SX por el SY, ¿sí? Y sumar sus columnas, y donde el SX simplemente es la matriz de inputs del training escaladas, y el SY es el vector de variables respuesta, ¿verdad? El vector de variables respuestas, ¿sí? Y de esa forma saco el valor de X, el máximo, ¿no? 4.66, ¿sí? Aquí no sé si les había comentado, pero esta queda el vector de Y2
Y2 en este caso no va escalado. Si ese no va escalado, el único que va escalado es la matriz de input, la matriz de la matriz diseño de X. La respuesta Y de no va escalado. Hago la multiplicación, saco valor absoluto y agarro el máximo de todo eso cuando lo divido sobre la longitud del vector de respuestas en el training, y eso es el máximo. Y el mínimo simplemente, si el número de variables independientes es más grande que el número de observaciones, le pongo 0.001, de lo contrario le pongo 0.01. Y después yo puedo generar un grid de valores para poder hacer el tuneo utilizando esta función. Sequence significa que va a generar valores. En este caso va a generar 10. Aquí le estoy diciendo que con esto va a generar 10 valores que van entre este valor mínimo y este valor máximo, pero en escala logarítmica, ¿no? Y estos son los valores en escala logarítmica para las lambdas. Y ya aquí, cuando los presento juntas, lo obtengo ya en la escala original de las lambdas, en escala logarítmica. Y aquí vuelvo a repetir, esto es lo que genera con el procedimiento que les estoy explicando, y esto es con la librería, hay pequeñas discrepancias. Bueno, después lo que hago es seleccionar, bueno, aquí otra vez vuelvo a repetir cuáles son las posiciones del training, son 7 observaciones, y con eso lo que hago es selecciono, aquí le llamo aquí nada más le llamo datas training, son las mismas 7 primeras observaciones, y después creo la matriz diseño de ambientes. La matriz diseño original ya lo tenía, la de ambiente, entonces nada más selecciono las hileras para el training, y esta es la matriz diseño para el training de ambientes, ambiente 1 y ambiente 2, y como les decía, las primeras 3 observaciones están en el ambiente 1 y las 4 segundas observaciones están en el ambiente 2, y lo mismo para la información de la matriz diseño de los genotipos, ¿no? Y podemos ver aquí genotipo 1, 2, 3, 4, 5, y podemos ver que en la observación 1 solamente está el genotipo 1, en la observación 2 el genotipo 2, en la observación 3 está en el genotipo 3, y las observaciones 4 y 5 está el genotipo 4, ¿sí? Y en el 5, en el 6 está el genotipo 5, y en la observación 7 está el genotipo 2, ¿no? Después agarro del data del Y original, de las 10 observaciones, defino cuál es mi training, las 7 primeras observaciones, y ya después hago lo mismo, pero para definir lo del testing set, las 3 observaciones para el testing set, del 8 al 10, y también creo sus matrices de diseño. Después lo que hago junto las observaciones de lo que en realidad va a ser X, va a ser cuando concateno la información de ambientes y de genotipos, ¿sí? La información de ambientes y genotipos, y esta va a ser la matriz diseño con la que voy a entrenar el algoritmo. Y esta última que está acá va a ser la matriz diseño con la que voy a evaluar la capacidad predictiva del algoritmo, que son también las mismas columnas, 7 columnas, pero las mismas 7 columnas, pero solamente con 3 hileras, ¿no? Ahí está, 3 hileras. Ok. Posteriormente, lo que hago aquí, hago un for, ¿no? Y voy a ir calculando los beta coeficientes, haciendo la multiplicación X transpuesta X más lambda por la idéntica más X transpuesta Y. Con eso voy a calcular las betas, pero para cada uno de los 10 valores de lambda, ¿no? Para cada uno de los 10 valores de lambda, y para cada uno de ellos voy a ir multiplicando el X training por esas betas, y voy a obtener las predicciones del training. Y lo mismo, voy a calcular su error del training, y después aquí lo que hago es calculo el mean square error del training, y acá abajo lo que hago es X testing por beta, obtengo las predicciones del testing, después calculo también el mean square error del testing y los voy guardando, ¿no? Los voy guardando aquí en este data frame, ¿no? Y los voy guardando para cada uno de los valores de lambda, y voy a imprimir esta parte, y vamos a ver que obtengo la tablita que les mostré allá, ¿no? Vean, lambda i 4.46 mean square errors del training y mean square errors del testing, ¿sí? Y podemos ver que el mejor valor del testing es 1.05, ¿no? Que significa que el valor óptimo de lambda para este grid es de 0.196961. Y finalmente, ya que tengo ese valor óptimo de lambda, lo que hago es seleccionar
busco en esa tabla, busco cuál tiene mean square error más pequeños en el testing, y me dice que es la posición 9. Es decir, que es esta, la posición 9 es la que tiene el valor más pequeño de mean square error en el testing, es la posición 9. Y después extraigo el valor óptimo de lambda. Bueno, ya que tenemos ese valor de lambda óptimo, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar ese lambda óptimo para entrenar el modelo, pero lo vamos a entrenar con todos los datos, asumiendo que ya hicimos la parte de dividir los datos en training y validation, ahora vamos a reentrenar el modelo con todos los datos. Es decir, esto es una práctica que se hace en forma muy común cuando los datos son pequeños, pero como les comenté anteriormente, también lo pueden hacer simplemente con ese lambda óptimo. Lo pueden volver a reentrenar solamente con el 70% de los datos, en este caso 7 observaciones, y predecir el testing, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer reentrenando el modelo con todos los datos completos. Entonces aquí tenemos la matriz diseño de todos los datos completos, y ese lambda óptima lo vamos a utilizar para, para poder reestimar las betas. Vamos a generar una matriz diagonal que es de tamaño 7, una matriz idéntica de tamaño 7, y de esta manera, con esta parte del código, vuelvo a estimar las betas, y estas son las betas estimadas, pero ahora utilizando los 10 datos, el 100% de los datos, ¿no? Es importante mencionar que en la siguiente sesión vamos a hacer muchos ejercicios de entrenamiento de máquinas predictivas con respuesta continua utilizando esta librería que se llama GLMNet, ¿de acuerdo? Y que aquí se le especifica el X del training, aquí se le especifica el Y del training, y la familia Gaussian porque se trata de una respuesta continua, y aquí en alfa igual a 0 significa que hace Ridge Regression, ¿no? Y en este caso, lo voy a ajustar el modelo con estos datos, con la matriz diseño de los 10 datos y la respuesta de los 10 datos, y vamos a ver el lambda que nos produce para ver qué tan lejos está del lambda que obtuvimos en forma manual, ¿no? Y se dan cuenta que este es el lambda que produce la librería óptimo, y nosotros el lambda óptimo fue el que imprimimos hace rato, que es este valor. Y se dan cuenta que prácticamente coinciden los dos valores de lambda, son prácticamente los mismos, ¿no? Son iguales para ser más precisos. Por lo tanto, para hacer las predicciones con esta librería, simplemente usamos la función predict, le damos como argumento el modelo ajustado y le damos todos los datos, vamos a hacer las predicciones de todos los datos en este caso, y de esa manera obtengo las predicciones, ¿no? Estas son las predicciones de los 10 datos, esas son las predicciones de los 10 datos, y y también lo vamos a hacer con las betas estimadas a partir del entrenamiento con todos los datos, ¿eh? Estas son las predicciones utilizando todos los datos, pero con la forma manual en la cual la beta los calculamos como el inverso de x transpuesta a x más lambda por y por x transpuesta a y, ¿no? Y aquí los ponemos en forma junta, lo vamos a poner en forma junta, lo vamos a imprimir esto, y podemos observar la diferencia que hay. Estas son las predicciones con la librería. Esta es la predicción para la primera observación, y esta es la predicción con el beta que estimamos en forma manual, y se ve que hay pequeñas diferencias, y esta es la predicción de la segunda observación, y esta es la predicción con las betas que obtuvimos en forma manual, y sí hay ligeras diferencias. Por ejemplo, aquí hay esta es la predicción que da la librería, y esto es lo que obtuvimos en forma manual. ¿Por qué esa diferencia? Porque esta librería GLMNet no calcula las betas directamente con esa fórmula, aunque es una solución analítica, sino lo hace utilizando el método del descenso del gradiente, lo va haciendo en forma iterativa, ¿no? Básicamente a eso se debe la diferencia, pero funciona muy bien y es bastante eficiente. Por lo tanto, aquí vamos a calcular el mean square error para el training, utilizando los beta coeficientes que estimamos en forma manual para los 10 datos, y vemos que para el training de las 7 observaciones el mean square error es de 0.8526.891, lo que muestra que mejoró sustancialmente con el lambda arbitrario que usamos inicialmente, ¿verdad? Que salía un valor muy grande. Entonces, ¿qué significa? Que la elección adecuada del parámetro lambda es de suma importancia, ¿no? Y ahora vamos a calcular las predicciones en el testing set
y podemos observar que en este caso las predicciones en el testing set son mejores que las del training, lo que indica que la elección de ese lambda fue bastante apropiado porque garantizó buenas predicciones en datos nuevos, ¿de acuerdo? De igual manera, vamos a obtener las predicciones, vamos a obtener el mean square error del training, pero con las predicciones obtenidas en la librería GLMNet, y dado que las predicciones son ligeramente distintas a las que obtuvimos en forma manual, también el mean square error del training debe de ser distinto, ¿no? Y en este caso, el mean square error del training es mejor que el mean square error del training cuando las betas se estimaron en forma manual, ¿no? Sin embargo, vamos a calcular el testing set, el mean square error del testing set, y en este caso podemos ver que el mean square error del testing es 0.661, mientras que el mean square error del testing set cuando obtuvimos las betas en forma manual es 0.24. Significa que lo que calculamos en forma manual es más preciso que lo que calcula esta librería. No siempre es el caso. En estos casos, porque son ejemplos, datos simulados, funciona muy bien, ¿no? Entonces, con esto creo que ya queda un poco más clara la idea de cómo entrenar un algoritmo de risk regression, ¿sí? en forma manual, y también con esa librería. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias para aplicaciones con datos grandes necesitamos usar una librería, ¿no? Por lo tanto, en la siguiente sesión vamos a continuar con risk regression, o sea, regresión lineal múltiple penalizada, pero usando solamente la librería. Vamos a ver 4 o 3 ejemplos usando la librería para el proceso de entrenamiento, y también voy a proveer de detalles de cómo utilizar esa librería GLMNet que acabo de mencionar para que lo podamos utilizar en forma apropiada. Además, es importante mencionar que esta librería también tiene la virtud de que, además de risk regression, también puede implementar otros tipos de penalizaciones que vamos a mencionar más adelante, como son la lasso penalization y la Elastic Net Penalization, que es una mezcla de la risk regression y lasso penalization. Por lo tanto, les pido de favor que no se pierdan en la siguiente parte de este tema 10, la segunda parte del tema 10 que vamos a ver en la siguiente sesión, para que ustedes adquieran habilidad, adquieran práctica entrenando algoritmos de Machine Learning con respuestas continuas, utilizando el método de risk regression, ¿de acuerdo? Y además tiene la ventaja de que es relativamente eficiente para trabajar con datos considerablemente grandes, y por lo tanto es una herramienta muy poderosa para utilizarse en proyectos de la vida real, ¿no? Finalmente, si les gustó el video, por favor, los invito a que se suscriban al canal, y además también que le den like para que se pueda compartir, para que lleguemos a más personas. Gracias por su atención.